Assalamu alaikum, personitas sexy. Hoy, la vez que casi me mata un rotoplas. Empecemos. Bueno, yo venía de mis prácticas bien tranquilas porque ya realmente empezaba a poner actividades ya que yo estaba en tercer semestre. En este caso, yo venía desde bien lejos, no voy a decir de dónde porque luego me doxean, pero bien lejos. Me quedaba a casi 2 horas de trayecto de mi casa al jardín. Entonces yo venía en el camión y me bajé en la parada de siempre. Yo estaba bien a gusto, te lo juro, a gustísimo de mega más. Bueno, yo venía bajando del camión y en la esquina, antes de llegar a un Oxxo, porque tenía que cruzar una callecita, había unos vagabundos y yo decía, huele muy rico, ¿qué será? Y volteo hacia los vagabundos, estaban comiendo unos tamales y yo dije, uy no, exquisito, exquisito. Aparte porque yo en ese entonces estaba en la dieta cetogénica. No te lo voy a explicar, pero aquí te dejo un pantallazo. Bueno, eso es la dieta cetogénica y pues digamos que no se basa en que nunca vas a tener hambre. Entonces yo venía pensando en eso, crucé el Oxxo, yo venía bien tranquila y yo, ay, ojalá se antojan unos tamales, un frijolito. Yo venía divariando, tranquila. En eso llego a un cruce donde me tenía que esperar porque ahí los autos van como en curva y pues si pasas no te ven y aparte no es bueno cruzar si no está el semáforo y todo eso. Ya sabes, responsabilidad vial. Entonces yo estaba esperando a pasar en la banqueta, muy tranquila, mirando hacia enfrente, esperando a que todos los carros crucen. En eso, siento como pasa un auto por enfrente, no le tomé importancia y de repente siento como si algo me rozara el cachete y de repente ¡boom! Un estruendo que ni te imaginas el estruendo, algo gigante se había caído. Yo volteo y que era un rotoplas. Era un rotoplas en el suelo que había sonado, creo que estaba hueco por la forma en la que sonó y se había caído. De repente escucho un gritote, pero así un grito de que dices, ay Dios, alguien se quemó con el aceite o su perro lo despertó con besos en la mañana. Cualquiera de las dos perfectamente puede ser el mismo grito. En eso yo caigo en cuenta de que lo que me había acariciado o había de dos. O era la cuerda que se estaba sangoloteando abajo de donde se fue a estacionar el señor, porque ahorita te cuento, se estacionó. O fue el rotoplas y yo estaba pues asustada claramente. En eso pues el señor se ahorilla y se estaciona y baja un chico, te lo juro, sacas a Peter Languila. Si no, aquí te pongo una foto, fue un famosillo de hace mucho tiempo, tú no estabas ni siquiera viva. Entonces se baja el chico y va corriendo para agarrar su rotoplas y me dice, ¿estás bien? Y yo le dije, sí. Y me fui, crucé la calle y adiós muy buenas. Y luego pues el señor se quedó ahí tranquilo. Y yo mientras iba caminando, en vez de pensar en que me había dado un beso un rotoplas, yo lo que estaba pensando era, oye, el chavo se veía bien delgado y ese mugre rotoplas no estaba chiquito. Bueno, más o menos, yo diría que es mediano. Ya sabes cómo son de grandes esas cosas. Entonces yo dije, no, pues lo dejé solo, va a tener que cargar solo y esa cosa no son livianas. Luego si se la voy yo, ¿qué le va a decir al jefe? No. Pensé en 1000 cosas hasta que llegué a la casa. Y se lo conté a mi mamá y mi mamá estaba de que yo sentía que algo te iba a pasar. Porque así son las mamás, ellas siempre se enteran de todo, incluso si no les dices nada. Yo estaba impactada, no puedo decir que estaba realmente como tal asustada porque como que aún no me caía el 20. De hecho me cayó hasta el día siguiente. Entonces yo llegué y le dije a mi mamá, oye, por favor, chécame la mejilla a ver si no tengo una rajada o cualquier cosa. Porque realmente no dolió, nada más fue una acariciadita. Y pues juntas llegamos a la conclusión de lo que realmente me dio el beso no fue el rotoplas, porque si me lo hubiera dado el rotoplas yo ya estaría muerta claramente, sino más bien que me lo dio la soga con la que venía a amarrar el rotoplas, que se les desamarró y se cayó. La soga al estar volando me acarició y afortunadamente nada más pasó eso. No me cayó nada, no me atropelló el señor, nada, solamente fue la acariciadita. Pero a mí aún no me caía el 20 de eso. Hasta el día siguiente que se lo platicé a mi papá, que es tu papá, y claramente me dijo, es por los audífonos. Pero ya, eso es... Yo digo que no lo dice de mala manera, lo dice porque se preocupa. Y se lo conté a mi amiga, y mi amiga estaba de que, ¿cómo así? O sea, literalmente me estás diciendo que una cosa gigantesca de plástico, un tambo, te cayó casi encima. Y yo, no me cayó encima, me cayó al lado. Y dice, es como si me hubieras dicho que te aventaron un cuchillo. Y ahí fue donde caí en cuenta de lo peligroso que me había pasado. Para mí realmente lo que más me angustió
fue el chico que se había bajado a agarrar el Rotoplas, porque dije, está flaquito, no iba a poder con el Rotoplas. Y yo la verdad, en ese entonces y actualmente que estamos a 27 de marzo, no estoy precisamente flaca. Me gusta decir que estoy mamadísima, claro que sí. Entonces, ahí fue donde me cayó el 20 de que pues casi me mato en Rotoplas. Y más que moraleja, no puedo dejarles algo de que aprender más que estén atentos, y si van a cruzar una calle o están en una banqueta cerca de donde pasan muchos autos, trata de no ponerte hasta enfrente, hazte unos pasos para atrás, porque uno nunca sabe cuando en una vuelta te puedas topar con una persona que ató mal un Rotoplas y te mueres por un golpe de Rotoplas. Y pues sí, afortunadamente nadie salió dañado. El chico espero que no le hayan dicho nada en su trabajo. Y pues no me morí. No sé si para ese entonces, cuando ustedes vean esto, yo estaré muerta, espero que no. Y si no, si estoy muerta, si no estoy muerta y aparte estoy lúcida, pregúntenme sobre este caso. Aunque creo que ya conté todo, así que pues bueno, bye. Y postdata final, no tuve tamales. Ni en esa semana, ni en la siguiente, ni en el mes. Así que pues me quedé con ganas. Ahora sí, bye.